Hubo emperadores que nacieron entre muros de mármol. Hubo reyes que heredaron ejércitos. Hubo gobernantes que llegaron al poder porque el mundo ya estaba construido para obedecerles. Pero hubo un hombre que nació en el vacío. No en un palacio, no en una gran ciudad, no bajo la protección de una corte, sino en la inmensidad salvaje de las estepas, un lugar donde el viento cortaba la piel, donde el invierno podía matar más rápido que una espada, donde la lealtad cambiaba con el hambre y donde sobrevivir ya era una forma de victoria. Ese niño no recibió un trono, recibió miedo. No heredó estabilidad, heredó peligro. No creció rodeado de seguridad, creció entre traiciones, escasez y violencia. Y aún así, cambió el mundo. Su nombre cruzó desiertos, montañas y continentes. Su sombra cayó sobre imperios enteros. Sus ejércitos avanzaron con una velocidad que parecía imposible. Y los pueblos que escuchaban su llegada no pensaban en negociación, pensaban en fuego, pensaban en ruina, pensaban en muerte. Ese hombre fue Genghis Khan. Pero aquí empieza el verdadero misterio. ¿Cómo un niño abandonado por su tribu, sin reino, sin ejército, sin riqueza, sin una herencia segura, terminó construyendo el imperio continental más grande de la historia? ¿Cómo alguien nacido en uno de los entornos más duros del planeta logró someter a pueblos más ricos, ciudades más grandes y civilizaciones mucho más sofisticadas? ¿Fue solo un guerrero brutal? ¿Fue un genio militar? ¿Fue un monstruo nacido del caos? ¿O fue algo mucho más complejo y mucho más peligroso? Porque la historia de Genghis Khan no es solo la historia de un conquistador, es la historia de un hombre que entendió algo que otros no comprendieron hasta que ya era demasiado tarde, que el poder no pertenece siempre al más rico, ni al más antiguo, ni al más refinado, sino al que mejor entiende el miedo, la lealtad, la velocidad y el momento exacto para golpear. Hoy vamos a seguir su camino desde la oscuridad hasta la inmensidad, desde la pobreza hasta el dominio, desde las estepas hasta el corazón de Asia. Vamos a ver cómo nació, cómo sobrevivió, cómo unió tribus enemigas, cómo transformó guerreros nómadas en una máquina de guerra imparable, y cómo convirtió el desierto en el punto de partida de un imperio que haría temblar al mundo. Pero también vamos a resolver una pregunta que sigue fascinando siglos después. ¿Cuál fue el verdadero secreto de Genghis Khan? Y cuando lleguemos al final, entenderás algo inquietante, que su mayor arma no fue el arco, no fue el caballo, no fue el terror, fue su mente. Quédate hasta el final, porque la historia de Genghis Khan no se revela de golpe. Al principio, parece la historia de un niño perdido. Luego, la de un sobreviviente. Después, la de un caudillo. Más tarde, la de un conquistador. Y solo al final, aparece la verdad completa. Solo cuando unes todas las piezas, entiendes que su imperio no nació de la fuerza bruta por sí sola. Nació de una idea, de una forma distinta de ver el poder, de una disciplina feroz y de una capacidad casi aterradora para convertir el sufrimiento en estrategia. Y hay algo todavía más sorprendente. Muchas de las heridas que casi lo destruyeron en su infancia fueron las mismas que más tarde lo hicieron invencible. ¿Sabías que Genghis Khan, antes de convertirse en el terror de Asia, pasó parte de su infancia huyendo, hambriento y abandonado por su propia gente? Antes de mandar sobre millones, tuvo que aprender a sobrevivir con casi nada. Antes de exigir lealtad absoluta, conoció la traición. Antes de inspirar miedo, conoció la humillación. Y antes de construir un imperio, tuvo que salvarse a sí mismo. Y ese contraste es precisamente lo que hace su historia tan poderosa. Desde este momento, una pregunta nos va a acompañar durante todo el viaje. ¿Cómo un niño nacido en el borde del mundo logró construir una fuerza capaz de derrotar a reinos, ciudades e imperios mucho más poderosos que él? La respuesta no está en un solo momento, no está en una sola batalla.
no está en una sola decisión. Está repartida a lo largo de toda su vida. Y para encontrarla, primero tenemos que volver al principio. Para entender a Genghis Khan, primero hay que entender el lugar que lo creó. La estepa mongola no era un simple paisaje, era una escuela de dureza. Era un mundo sin murallas, sin seguridad y sin promesas. Una inmensidad abierta donde el horizonte parecía no terminar nunca y donde la vida dependía del clima, del ganado, de la tribu y de la capacidad para reaccionar antes que el enemigo. Allí, la naturaleza no protegía, probaba. El viento era brutal, el frío era despiadado. La comida podía faltar y una tribu rival podía cambiar tu destino en una sola noche. Ese entorno producía un tipo humano muy distinto al de las grandes civilizaciones urbanas. Mientras otros pueblos levantaban templos y palacios, los pueblos de la estepa levantaban resistencia. Mientras otros acumulaban piedra, ellos acumulaban movilidad. Mientras otros dependían de murallas, ellos dependían del caballo, del arco y de la lealtad del clan. Y en medio de ese mundo nació Temujin, el niño que un día sería llamado Genghis Khan. Todavía no era leyenda, todavía no era emperador, todavía no era nada para el resto del mundo, pero ya estaba creciendo en el único lugar capaz de forjar a alguien como él. Temujin nació en una familia con cierto peso tribal. Su padre, Yesugei, era un jefe con influencia. Eso le daba una posición inicial, pero no una garantía de futuro. En las estepas, el poder nunca era totalmente seguro. Dependía de alianzas frágiles, de prestigio militar, de parentescos útiles y de la capacidad de defenderse. No bastaba con nacer bien, había que mantenerse. Y muy pronto, el mundo de Temujin se rompió. Su padre murió envenenado por enemigos. Con esa muerte, su familia perdió la protección que la sostenía. Lo que siguió fue una caída brutal. Su propia tribu los abandonó, los dejó atrás, como si ya no fueran útiles, como si el hijo de un jefe muerto no mereciera protección. Ese abandono fue decisivo, porque ahí nació una de las ideas más profundas de toda la vida de Genghis Khan. La lealtad no podía darse por supuesta. Había que construirla, había que imponerla, había que recompensarla, y había que castigar su ruptura con dureza. Su infancia no le enseñó confianza, le enseñó fragilidad. La familia de Temujin quedó sola. Su madre tuvo que mantener vivos a sus hijos en un entorno implacable. Recolectaban comida, pescaban, buscaban lo que podían, resistían como podían. No había gloria en esa etapa, no había grandeza, solo supervivencia. Y sin embargo, aquí comienza de verdad la leyenda, porque este es el punto donde muchos habrían desaparecido de la historia. Temujin no. Aprendió a vivir con escasez, aprendió a desconfiar de la comodidad, aprendió que el mundo no te regala nada, y aprendió algo aún más importante. Si quieres durar, no puedes depender de la misericordia de otros. Es difícil exagerar lo mucho que esta etapa moldeó su carácter. La infancia de un hombre así no fue una introducción, fue una forja. El primer acto de violencia. En medio de esa lucha por recursos y autoridad dentro del grupo familiar, ocurrió uno de los episodios más oscuros de su juventud. Temujin mató a su medio hermano Bekter. Fue un acto duro, violento y profundamente revelador. No estamos ante la construcción de un héroe limpio. Estamos ante alguien formado en un entorno donde el control, la comida y la autoridad podían convertirse en cuestiones de vida o muerte. Ese episodio deja ver algo inquietante. Temujin entendió muy pronto que la debilidad interna podía destruir tanto como el enemigo externo, y esta idea reaparecerá una y otra vez, en toda su carrera, la captura y la humillación. Como si la pobreza y el abandono no bastaran, Temujin fue capturado por un grupo rival. Quedó sometido, vigilado, reducido a la condición de prisionero. En las estepas, eso no solo era peligroso, era humillante. Pero escapó,
Y ese detalle, que podría parecer solo un episodio aventurero, en realidad es una clave psicológica central, porque en la vida de Genghis Khan aparece aquí un patrón que no se romperá jamás. Lo atrapan y vuelve, lo hunden y regresa más fuerte, lo cercan y encuentra una salida. Cada caída se convierte en entrenamiento. Borte, amor, política y poder. Temujin se casó con Borte, y ese matrimonio fue importante en varios niveles. Fue una unión personal, sí, pero también política. En el mundo tribal, el matrimonio podía ser vínculo, alianza, estabilidad. Pero de nuevo, el destino golpeó. Borte fue secuestrada por un grupo enemigo, y la respuesta de Temujin fue decisiva. No se resignó, no aceptó la pérdida, no se quedó paralizado. Buscó apoyos, pidió ayuda, movió relaciones, organizó una respuesta y fue a recuperarla. Este momento importa muchísimo, porque aquí se ve por primera vez con claridad algo esencial. Temujin no resolvía todo solo con furia. Empezaba a entender el valor de la organización, la alianza y la estrategia. No era solo coraje, era construcción de poder. Yamuka, el amigo que se convirtió en espejo. En la vida de Temujin apareció una figura fundamental, Yamuka. Durante un tiempo fueron aliados íntimos, compartieron vínculos profundos, casi fraternales, pero más tarde se convertirían en rivales. Y ese enfrentamiento fue mucho más que una disputa entre hombres. Fue el choque entre dos modelos de liderazgo. Yamuka representaba una nobleza tribal más tradicional, más ligada al linaje, al prestigio heredado y al orden antiguo. Temujin empezaba a construir algo distinto, un liderazgo basado en la utilidad, en la fidelidad probada, en la promoción del mérito, en la reorganización del poder. Este es uno de los puntos más importantes de todo el video. Temujin entendió que para dominar la estepa no bastaba con pertenecer a ella, había que rediseñarla. La idea que cambió su destino. Durante siglos, las tribus de las estepas habían vivido entre alianzas temporales, venganzas, rupturas y guerras. Ese mundo producía guerreros fuertes, pero también producía fragmentación. Temujin vio lo que otros no vieron con suficiente claridad. Mientras los mongoles siguieran divididos, seguirían siendo poderosos en pequeñas dosis y débiles en conjunto. La gran oportunidad no estaba solo en vencer enemigos, estaba en reorganizar el caos. Y para hacerlo, necesitaba romper el viejo sistema. No podía depender únicamente de familias poderosas ni de jerarquías heredadas. Tenía que construir una lealtad más directa hacia él. Por eso empezó a premiar la capacidad, a elevar a hombres útiles, a integrar seguidores por valor y fidelidad, no solo por sangre. Eso fue revolucionario y peligrosísimo para sus rivales. El nacimiento de Genghis Khan. Con el tiempo, sus victorias aumentaron, sus apoyos crecieron, sus enemigos disminuyeron, se sometieron o desaparecieron, hasta que llegó el momento simbólico más importante de su ascenso. En una gran asamblea, Temujin fue proclamado Genghis Khan. Ese título marcó una transformación total. Ya no era solo un jefe tribal, ya no era un hombre en lucha por sobrevivir, ya no era un aspirante. Se convertía en el centro de un nuevo orden. No solo estaba ganando guerras, estaba fundando una idea política. Y esa idea era clara: unidad bajo una autoridad central fuerte, movilidad absoluta y disciplina implacable. El ejército que nadie supo detener. Aquí entramos en uno de los grandes secretos de su éxito. El ejército mongol no era una masa salvaje sin orden. Era una estructura extraordinariamente eficaz. Genghis Khan organizó a sus hombres en unidades claras. Impuso cadenas de mando, reforzó la obediencia, premió el valor, castigó la indisciplina, pero sobre todo, convirtió la movilidad en ciencia militar.
sus hombres podían recorrer distancias enormes. Podían dividirse y reunirse. Podían fingir retirada. Podían aparecer donde nadie los esperaba. No peleaban como otros ejércitos. Pensaban distinto. Y por eso vencían distinto. El caballo, el arco y la velocidad. Si hubiera que resumir una parte de su poder en 3 elementos, serían estos: el caballo, el arco, la velocidad. El guerrero mongol no dependía de una sola carga brutal. Dependía de la movilidad, del desgaste, de la precisión y de la flexibilidad. Atacaba, se retiraba, rodeaba, confundía y golpeaba otra vez. La guerra, en manos de Genghis Khan, se volvió movimiento constante. Muchos enemigos estaban preparados para choques tradicionales, no para una fuerza que parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Otro de sus grandes talentos fue entender que la guerra empieza mucho antes del combate. Usaba exploradores, recogía información, estudiaba rutas, observaba divisiones internas, detectaba debilidades políticas. No se lanzaba al vacío cuando podía evitarlo. Construía ventaja antes de atacar. Y además, comprendió el valor de la reputación. Si tus enemigos creen que eres imparable, ya has ganado parte de la batalla. Genghis Khan usó el terror de forma deliberada. Las ciudades que resistían podían sufrir castigos devastadores. La noticia de esas destrucciones corría rápido. Y esa noticia servía para debilitar futuras resistencias. El terror como estrategia. Era brutal, era despiadado y fue eficaz. Esto no lo convierte en admirable moralmente, pero sí en históricamente comprensible. Entendió que el miedo podía conquistar antes que el ejército. Cuando dirigió su mirada hacia los reinos del norte de China, el salto parecía enorme. Se enfrentaba a sociedades más pobladas, más urbanas, más ricas y más complejas. Y sin embargo, encontró la forma de golpearlas. ¿Cómo? Adaptándose. Esta es otra de las grandes claves. Genghis Khan no era rígido. No estaba atrapado en una idea pura de lo mongol. Aprendía, absorbía, incorporaba técnicas. Utilizaba especialistas. Eso hacía a su imperio más peligroso con cada conquista. No solo destruía, también incorporaba. Muchos imaginan a los mongoles solo como destructores, pero Genghis Khan supo aprovechar talento ajeno. Ingenieros, escribas, artesanos, administradores y especialistas de todo tipo podían ser absorbidos por su sistema si resultaban útiles. Eso significa que cada victoria no solo quitaba recursos al enemigo, también aumentaba los suyos. Su imperio no crecía solo en tamaño, crecía en capacidad. La guerra contra el imperio joresmita. Uno de los momentos más impresionantes y oscuros de su carrera fue su guerra contra el imperio joresmita. Todo empezó con un conflicto diplomático y comercial que acabó en humillación y muerte para enviados vinculados a Genghis Khan. La respuesta fue inmensa. No fue un arranque sin dirección. Fue una campaña gigantesca de castigo total. Ciudades tomadas, centros destruidos, un enemigo grande reducido con una eficacia estremecedora. Aquí el mundo empezó a entender que Genghis Khan no era un problema regional, era una catástrofe imperial, porque sus enemigos no lo entendían. Muchas potencias subestimaron a los mongoles porque los veían como bárbaros periféricos. Ese fue uno de sus errores más caros. Confundieron falta de urbanismo con falta de inteligencia. Confundieron rudeza con desorganización. Confundieron movilidad con debilidad. Y cuando entendieron lo que tenían delante, ya era tarde. Este punto resuelve gran parte del misterio. Genghis Khan triunfó también porque sus enemigos pensaron con categorías viejas frente a un tipo de poder nuevo. Genghis Khan nunca olvidó la traición. La había conocido desde niño. La había sufrido en su propia carne. La había visto romper familias, alianzas y tribus. Por eso recompensaba la lealtad con fuerza y castigaba la ruptura con dureza extrema. No era solo política, era memoria emocional convertida en sistema de poder. Ley,
orden y control del imperio. Conquistar no bastaba. Había que gobernar. Genghis Khan entendió que sin reglas, comunicación y disciplina, un imperio inmenso se desharía desde dentro. Por eso impulsó estructuras de mando, mecanismos de control y un principio básico. El orden debía ser más fuerte que el caos que lo había precedido. Ese fue uno de los motivos por los que no quedó como un simple saqueador afortunado. Fue fundador, el hombre que cambió Eurasia. El impacto de Genghis Khan fue gigantesco. Destruyó ciudades, redibujó rutas, transformó equilibrios políticos, abrió y alteró contactos entre regiones enormes. Su figura no cambió solo Mongolia, cambió Eurasia, y con ello cambió la historia mundial. Incluso su final quedó rodeado de misterio. La forma exacta de su muerte y la ubicación de su tumba siguen envueltas en incertidumbre, y eso encaja perfectamente con su leyenda, como si un hombre nacido del horizonte tuviera que desaparecer otra vez dentro de él. Pero para entonces ya era inmortal en otro sentido, no por el cuerpo, no por la tumba, sino por el impacto. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Cómo un niño sin reino logró construir un imperio inmenso? La respuesta es esta: porque convirtió la adversidad en entrenamiento, porque entendió la lealtad mejor que sus rivales, porque reorganizó el poder tribal con una lógica nueva, porque hizo de la movilidad una ciencia, porque combinó disciplina, información, terror y adaptabilidad, y porque supo aprender de cada enemigo en lugar de encerrarse en una sola forma de hacer las cosas. No venció solo por fuerza, venció porque entendió el poder de una manera más profunda. La historia de Genghis Khan deja una lección poderosa. No todos empiezan con ventajas, no todos nacen en condiciones favorables, no todos reciben apoyo, orden o estabilidad, pero el origen no siempre decide el final. A veces, el lugar más duro de tu vida se convierte en la escuela que te prepara para algo más grande, no para conquistar a otros, sino para conquistarte a ti mismo, para construir disciplina, para convertir el dolor en claridad, para transformar el caos en dirección. A veces, lo que hoy parece un desierto es justamente el lugar donde empieza tu imperio. Gracias de corazón a todos los que llegaron hasta el final. Si has visto este video completo, has recorrido una de las historias más intensas, complejas y poderosas de toda la historia humana. Y si te apasionan los grandes imperios, las civilizaciones antiguas, los personajes legendarios y los misterios que cambiaron el mundo, suscríbete a Equipo Sabio. Aquí seguimos explorando juntos el pasado, no como una lista de fechas, sino como una galería viva de ambición, poder, caída, gloria y legado. Nos vemos en el próximo video de Equipo Sabio.